Hola nuevamente. La semana pasada teníamos un tiempo también especial al ver las características del crecimiento o los elementos necesarios en el crecimiento espiritual. En el día de hoy Dios puso en mi corazón predicar sobre otra cosa, predicar precisamente sobre lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La semana pasada veíamos los tres aspectos del crecimiento espiritual, pero hoy vamos a ver esa forma en cómo Dios nos está moldeando. Y quiero invitarles a que vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo número 18, del versículo 1 en adelante. Lo repito, Jeremías, capítulo número 18, versículo 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Si hicieron lo malo delante de nosotros, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Ahora pues, habla luego a todo hombre de ciudad y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros vuestros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar y poner que el tiempo en las manos que Dios nos hable en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te queremos dar gracias y queremos honrarte. Gracias por tu presencia y gracias, Señor, porque hoy podemos iniciar una nueva semana. Gracias por las bendiciones que hemos recibido durante este tiempo y que confiadamente podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Hoy quiero rogarte, Dios mío, que este mensaje que me has dado pueda llegar a cada una de las personas, a los corazones de cada uno de ellos, y que tú hables a sus corazones y nos confrontes a todos con tu palabra, Señor, porque es necesaria para cada uno de nosotros. Y te ruego, mi Dios, para que cada uno de nosotros tome la conciencia necesaria de la realidad de lo que significa vivir para ti y de tomar en serio nuestra determinación de seguirte y de obedecerte, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Ahora te ruego que bendigas cada palabra que salga de mi boca y que no sean mis palabras, sino sean tus palabras. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en el día de hoy yo quiero traer precisamente este mensaje y definitivamente quiero decirles algo muy importante. Nosotros estamos siendo moldeados y quizás es una conclusión que nosotros podemos sacar después de tratar de mirar las cosas en retrospectiva, de mirar de todo lo que está pasando y no solamente con la pandemia, sino con todo lo que está pasando en nuestra vida todo el tiempo. Mire, Dios tiene un trato particular con cada uno de nosotros. Muchas veces se los he dicho, eso se llama proceso. Cada uno de nosotros tiene un proceso en el cual Dios tiene que moldearnos. Y este pasaje en que Jeremías escribe y nos habla acerca del alfarero ilustra perfectamente cómo es lo que Dios está tratando de hacer las cosas con nosotros. Durante esta pandemia, quizás es la prueba más dura que nosotros hemos pasado. Pero tengo que decirle que no es la única prueba que nosotros hemos pasado. Antes de pandemia estuvimos pasando por diferentes pruebas, por diferentes dificultades, pero de pronto no las habíamos visto tan fuertes como lo fue esta pandemia. Estar encerrados, asustados por un virus que es altamente letal, un virus
que conmovió la economía mundial, que aún sigue conmoviendo las sociedades. Vemos, por ejemplo, ahora mismo que Madrid en España está lista para cerrar otra vez porque ha habido un rebrote impresionante en países como Israel, como en Inglaterra, como en Alemania, en otros países europeos. Vemos como nuevamente esto está creciendo y eso colapsa las economías y los pueblos entran en crisis. Una crisis que ha afectado absolutamente a todas las personas sin distinción de raza, de género, de ninguna cosa, de clase social. Nos ha afectado a todos por igual, pero especialmente a los cristianos. Es una crisis en la cual Dios está utilizando y Dios está permitiendo para moldearnos y cambiar muchas cosas de las que nosotros debemos cambiar. La semana pasada les decía que nosotros no podemos llegar a decir que esta pandemia ha enfriado a algunos cristianos. Simplemente lo sacó a la luz a los que ya estaban fríos. Pero también a otro gran número lo que hizo fue encenderlos, prenderles fuego y dinamizar su vida espiritual. Y de pronto nosotros estamos un momento comparados con lo que estaba pasando en ese momento con la nación de Israel, con todo lo que estaba pasando con el profeta Jeremías. Honestamente, Jeremías no la tuvo fácil. Mire, hay una regla que a la gente, cuando les hablan de profetas, les encanta escuchar los profetas, y de hecho yo conozco mucha gente que sale corriendo a que los profeticen. Es porque esperan que el profeta les diga, básicamente les adivine su futuro, pero le diga lo bueno que le va a ir, que le va a ir bien, que le va a conseguir casa, carro, beca, en fin, que va a conseguir una cantidad de cosas. Y eso es lo que queremos escuchar. De hecho, el pueblo de Israel en ese momento estaba en esa misma situación. Querían escuchar a los profetas, pero solamente querían escuchar a los profetas cuando les decían cosas buenas, a pesar que de lo que estaba pasando era absolutamente malo. Porque la situación geopolítica y cultural de lo que estaba pasando en ese momento, estamos hablando más o menos del año 607 a.C., nos encontramos a que Asiria era la mayor potencia del mundo en ese momento, y Egipto y Babilonia estaban creciendo rápidamente. Babilonia conquistó a Nínive y esto destruyó el poder de Asiria. Babilonia entonces atacó a Judá. Pero mire algo interesante y algo que hoy día todavía pasa. Los políticos de Judá decidieron aliarse con Egipto pensando de que iban a poder salir adelante. Jeremías, siendo el profeta en ese momento, él nunca estuvo de acuerdo con que recomendaran la alianza con Egipto, porque él sabía perfectamente de que Dios era la única esperanza para Judá. Pero desafortunadamente hubo un factor: los pecados de la nación eran tan grandes que había perdido la visión y la bendición de Dios. Y esto es importante para nosotros, ¿por qué? Una de las razones por las cuales nosotros debemos cuidar nuestro andar y nuestra relación con Dios, y sobre todo estar muy apercibidos de nuestra relación con el pecado, es porque en un momento determinado en que nosotros comencemos a dar un mordisquito al pecado, después vamos a querer dar un mordisco mucho más grande y vamos a terminar perdiendo la perspectiva de lo que estamos haciendo. Y al perderla definitivamente, nosotros habremos perdido la visión y la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Históricamente, Babilonia a la larga pues capturó a Judá y tomó a Jerusalén. Y esto duró casi como 20 años. Pero en esta cautividad es donde Jeremías se inspira también para escribir un libro en la Biblia, que es el libro de Lamentaciones de Jeremías. Ahora, si nosotros analizamos un poquito, vemos que se habla, y analizamos el libro de Jeremías, analizamos y vemos especialmente que se habla muchísimo de la idolatría, se habla mucho del pecado, se habla mucho de lo que Dios está enojado con todo esto. Pero cuando llega el capítulo 18, como que cambia un momentico todo el panorama y nos muestra a Dios hablándole a Jeremías, tratando de ilustrarle y mostrándole a él para que le dijera al pueblo qué era lo que Dios estaba pretendiendo hacer. Y nos muestra esa ilustración tan hermosa de el alfarero, de cómo está ornando o de cómo está moldeando el barro. Y aquí hay tres elementos interesantísimos que me gustaría que nosotros pudiéramos ver en la siguiente forma. En primer lugar,
miremos al alfarero. ¿Sabe quién es el alfarero? El alfarero es Dios. Dios es la persona del alfarero. Mire, nuestras vidas no están en las manos de alguna fuerza invisible o destino ciego. No, nuestras vidas están en las manos de una persona que es el Dios Todopoderoso. Dios simplemente no es nuestro creador, Él es nuestro Padre y tiene un interés personal en tu vida y en mi vida. Sí, lo acabas de escuchar. Dios tiene un interés personal en tu vida y en mi vida. Dios tiene un interés personal en el problema que tú estás pasando en este momento. En esa dificultad que tú estás teniendo, Dios tiene un interés particular. El libro de Isaías en el capítulo 64, en el versículo 8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Pero algo interesante de este alfarero es que Dios es el alfarero con poder. Mire, el barro no puede moldearse a sí mismo. Mire, nosotros estamos viviendo un mundo en el cual queremos tener control absolutamente de todo. Y de hecho, hoy día la tecnología quiere invitarnos a tener absolutamente control de casi todo lo que hacemos en nuestra vida. A través de su teléfono inteligente, usted puede controlar muchas de las cosas. Hay unos dispositivos, unos gadgets muy interesantes que, por ejemplo, si usted lo pone en las luces de su casa, en su aire acondicionado, en su televisor, usted desde su teléfono puede controlar todo y hasta a distancia. Hay un dispositivo que usted le puede colocar a su televisor y dice, préndase, o simplemente puede decirle, quiero ver una película de tal cosa, y él se la busca sin usted necesidad de hacer absolutamente nada. En teoría, usted tiene el control absoluto de todo. Hay carros que se prenden nomás cuando usted le dice, enciéndete. Es impresionante cómo viene eso, pero hay algo que definitivamente sobre nosotros no tenemos control realmente, y es sobre nuestra propia vida. Y ahí es donde viene la ilustración de que el barro realmente no puede moldearse a sí mismo. Solo Dios tiene el poder de dirigir nuestras vidas. De los versículos 6 a 10 aclara que Dios es soberano sobre todas las cosas. Nosotros podemos ser bendecidos por Dios si obedecemos su palabra. Pero definitivamente, si discutimos con Dios, argumentamos todo lo que Dios hace, no vamos a recibir ninguna clase de bendición. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, en los versículos 20 y 24 nos dice de la siguiente manera: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia, y que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer que en el momento en que Dios quiere hacer algo diferente con nosotros, simplemente lo va a hacer. Entonces, ¿por qué simplemente no nos dejamos llevar por donde Dios quiere llevarnos, y en vez de tratar de agarrar para el lado contrario? No seas terco, no seas terca. ¿Por qué no te acercas realmente a Dios? Ahora, esto no quiere decir que Dios es el culpable de los pecados de los hombres ni del fracaso de las naciones. Esto nos está diciendo claramente que nosotros somos los responsables de las acciones que tomamos. Mire, Dios en su voluntad permisiva, Él simplemente permite que nosotros asumamos las consecuencias naturales de las decisiones que nosotros tomamos. Y no podemos andar por la vida echándole la culpa a todo mundo. El otro día les decía, a veces nosotros tratamos de buscar el culpable de todo y generalmente queremos echarle la culpa al diablo. Que el diablo es puerco y le echamos la culpa al diablo. Sí, un día les decía, el diablo dirá todo yo. Pero voy a decirle una cosa, el diablo solamente a usted le pone las cascaritas. El diablo solamente a usted le pone la tentación ahí enfrente. Pero usted es el que se va de narices contra esa tentación. Usted es el que se va directo a eso. Así que asumamos primero nuestra propia responsabilidad en todo esto.
Ahora, recuerde algo, Dios siendo el alfarero, Él tiene un plan especial para nosotros. ¿Sabe una cosa? Cuando el alfarero comienza a hacer lo que Él quiere hacer, Él ya tiene en su cabeza qué es lo que va a hacer. Él no comienza a girar la rueda y Él no comienza a poner el barro simplemente a ver qué sale. No, Él quiere construir una vasija, la hace de tal manera que salga una vasija, una taza, lo que sea. Dios tiene un plan de antemano y definido y un plan perfecto para cada uno de nosotros. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el libro de Filipenses capítulo 1, verso 6 nos dice, estando persuadida de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, nosotros no podemos ver el producto terminado, pero lo que sí nos promete el Señor es que será maravilloso. Pero el requisito para esto es que nos dejemos llevar por el Señor. Y la mejor forma en que nosotros encontramos la guía de Dios es a través de su palabra, es a través de la Escritura. Y la Escritura la tenemos disponible todos los días. Usted puede tomar su Biblia en cualquier momento, abrirla y esperar que Dios le hable. Y Dios le va a hablar, pero tiene que tener atentos sus oídos espirituales. Pero también usted tiene que aprovechar todas las oportunidades que estamos ofreciendo. Mire, desde que los templos fueron cerrados, las iglesias virtuales se abrieron. Se ha dicho que casi el 70% de las iglesias en el mundo están transmitiendo en este momento por el canal de Facebook. ¿Se imagina? Eso es impresionante lo que está pasando en este momento. Y de hecho, en estos días es donde más se ha predicado. Estando encerrados, estando confinados en casa, es cuando más tiempo disponible hemos podido tener para poder acercarnos más al Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo tú has aprovechado el tiempo para acercarse al Señor? Escuchamos la semana pasada testimonios de varios hermanos de la iglesia que decían que esta pandemia se ha convertido en una bendición para ellos porque han tenido una oportunidad de oro, una oportunidad muy linda para acercarse al Señor, para estrechar la relación con Él, para poder incrementar sus vidas de oración, pero para otros desafortunadamente simplemente se han enfriado. Mis hermanos, no permitamos que nos alejemos del Señor, no nos permitamos que nos enfriemos, al contrario, busquémosle constantemente. Como les decía, nosotros no podemos ver el producto terminado, pero Él nos promete que ese producto va a ser maravilloso. En 1 Corintios capítulo 2, verso 9 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ya subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, algo interesante del alfarero, que es Dios, es que Él tiene una paciencia impresionante con nosotros. El alfarero trabaja con paciencia con el barro, moldeando tiernamente su forma. Dios dirige con paciencia nuestras vidas, tratando de que cumplamos su voluntad. Y a menudo, usa las manos de otros para ayudar a formarnos. Utiliza la mano de nuestros padres, de nuestros maestros, de otros hermanos en la fe, incluso de aquellos que te quieren hacer daño, de los que te persiguen o de los que critican. Dios los usa para moldearte. Porque es que hacer un buen producto no se hace rápido, se hace con paciencia. Toma tiempo para hacer que valga la pena. El otro día les compartía que hay un restaurante de comida rápida, no tan rápida, que es demoradito, pero ellos colocan un letrero bien interesante que dice, porque las buenas cosas toman tiempo. Y es cierto, si usted quiere hacer una buena cosa, va a tomar tiempo y Dios va a tener paciencia con usted, pero también depende mucho de usted cuánto tiempo va a demorar. Ahora recuerde, nosotros somos el barro y por supuesto, en el mensaje de Jeremías el pueblo era el barro, pero tengamos en cuenta algo muy importante. Los creyentes son los vasos de Dios, moldeados por Él para contener el tesoro del Evangelio. Escuche bien lo que acabo de decir. Tú como creyente ya eres un vaso formado por Dios para contener los tesoros del Evangelio.
Dice el libro de 2 de Timoteo en el capítulo 2, en los versículos 19 al 21, dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Los seres humanos están hechos de barro. Es polvo mezclado con agua. Somos polvo, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Salmo 103:14 nos recuerda eso. Pero el agua del Espíritu de Dios nos ha dado vida mediante la fe en Jesucristo. Ahora, la cualidad más importante del barro es que es moldeable, que se somete. Si no se somete a las manos del alfarero, simplemente se va a arruinar. El barro no se puede automoldear por sí solo, es decir, el barro no es un transformer. Ustedes, los que vieron la película Transformer, vieron cómo los robots podían tomar diferentes formas, se automoldeaban, pero el barro no puede automoldearse. Tiene que ser el alfarero el que le da la forma. Con esto estamos diciendo que el ser humano no juega un papel importante en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es autónoma de Dios y nuestro deber es simplemente que la cumplamos, que la descubramos a través de la Escritura y la complementemos con una vida de oración, de obedecer la voluntad del Señor y que nos rindamos al toque tierno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la tercera cosa, ya hablamos de que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, pero la vida que estamos viviendo es la rueda. El torno, la rueda, es una rueda pesada que se gira con un pedal y esa crea una inercia, y esa inercia permite que se mueva el barro para ser moldeada. Ahora, el que hace girar la piedra con rapidez es el que la controla. En este caso es el alfarero. A nuestras vidas como creyentes no la controla la suerte. Escuche esto, a nosotros no nos controla la suerte, no nos controla la casualidad. Dios, nuestro alfarero, arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. Dios no va a impedir que tú tomes las decisiones. Dios te va a mostrar, por ejemplo, te va a permitir: mira, aquí hay dos caminos, ¿cuál vas a tomar? Y si tú decides tomar el camino del mal o ir por donde no está la voluntad de Dios, te aseguro que Dios en el camino del mal aún va a colocar cosas para tratar de traerte nuevamente al camino del bien. Pero nuevamente te digo que son tus decisiones las que van a determinar qué es lo que se va a hacer. Mire, un ejemplo sencillo. El joven José, vendido por sus hermanos, se fue a Egipto para ser esclavo. Pero lo que él jamás y nunca pensó es que iba a llegar a ser el gobernador de Egipto, ¿sí? Él simplemente fue, incluso él no fue que se desvió por el camino del mal, a él lo desviaron del camino, pero él tomó sabias decisiones y al tomar esas sabias decisiones, Dios lo llevó al lugar de privilegio donde lo quería colocar desde el principio. Aún si tú no eres el que determina el mal camino, tú sí eres el que determina regresar a los caminos del Señor. Por eso es muy importante que tú estés sometido a la voluntad del Señor. Mire, ahora, si nosotros nos preguntamos acerca de las circunstancias de la vida, de pronto podemos decir: uy, pero es que Dios ha sido muy duro conmigo, ha sido demasiado fuerte con nosotros. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Todos los seres humanos pasamos dificultades y pasamos diferentes niveles de dificultades. Las dificultades de una persona sin recursos son diferentes a las dificultades de una persona de pronto que tiene muchos recursos, pero de igual manera son dificultades. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos de la ayuda del Señor. Mire, yo no sé en cuántas dificultades tú te has metido o estás en este momento. Yo no sé si son angustias familiares, yo no sé si son cuestiones de salud, yo no sé si son cuestiones económicas, pero todos de una u otra manera estamos viviendo dificultades y Dios quiere bendecirnos a través de esas dificultades, pero quiere que hallemos el camino
y el camino lo podemos hallar a través de nuestra relación con Él. ¿Qué tan comprometidos estamos a relacionarnos con el Señor y con su palabra? ¿Qué tan comprometidos estamos a orar de mañana, de tarde y de noche y de buscar su rostro? Mire, nosotros escuchamos testimonios maravillosos en las diferentes reuniones de Zoom, en las reuniones de clamor cada mañana. Vemos cómo Dios se ha movido en la gente que ha estado fiel en la oración, que no les importa sacrificar ese tiempo, porque sacrificar es esforzarse, es dar ese paso de más, pero Dios nos ha respaldado, Dios nos ha sostenido. Entonces, ¿qué te impide a ti disfrutar de lo mismo que Dios tiene para nosotros? Mire, es que definitivamente nosotros tenemos que entender que desobedecer la palabra del Señor, desobedecer lo que Dios nos dice que hagamos, estropea nuestra vida. Mire, sería maravilloso si el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero. Sería algo increíble, pero desafortunadamente este no es el caso. ¿Cuántas de veces nuestra vida se ha estropeado una y otra vez? Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que cada vez que nuestra vida se ha estropeado, Dios vuelve a tomar el barro, vuelve a moldearlo y vuelve a comenzar a hacer la obra que Él tiene en su mente. Pero cada vez que nosotros tomemos una decisión equivocada, el barro se va a estropear y va a volverse a dañar y nuevamente el Señor tendrá que comenzar. Mire, el cuadro de la vasija saliéndose de las manos del alfarero es simplemente cómo se arruinan las cosas. Yo quiero en el día de hoy que tú puedas entender que cada vez que tú crees que has entrado en una dificultad, que cada vez que tú has entrado en una prueba, simplemente mires hacia atrás y evalúes qué has dejado de hacer, qué has dejado de obedecer al Señor, porque eso no era lo que Dios tenía en mente. Dios tiene un plan maravilloso contigo, Dios tiene algo especial para hacer contigo, pero tú tienes que poner de tu parte para que eso misma suceda. Mire, a veces cuando nuestras vidas comienzan a tener esa decadencia espiritual, nosotros comenzamos a enfriarnos, nosotros comenzamos a perder una cantidad de cosas, pero Dios quiere llevarnos nuevamente a este proceso. En el día de hoy yo quiero invitarles a que simplemente pensemos en el alfarero, pensemos en la rueda que es la vida y pensemos en nosotros que somos el barro. Tú puedes ser un proyecto en construcción todo el tiempo o puedes simplemente ser un instrumento en las manos del Señor que Dios va a usar en gran manera. Hoy te invito a que consideres que te dejes usar por el Señor y que permitas que Él moldee tu vida. Deja todo lo que te impida eso. Hoy te quiero invitar a que busques de corazón al Señor de día y de noche, que le busques en tu casa leyendo su palabra, que puedas unirte a nuestras transmisiones, a nuestros clamores diarios, que puedas unirte a las diferentes reuniones, para que estés allí junto con tus hermanos y puedas ver lo que Dios está haciendo y Dios también hará contigo, pero también en tu vida diaria, en todo lo que tú hagas, que te acerques más hacia el Señor, porque Dios hará un producto maravilloso contigo. Te desafío en esta mañana a que caminemos juntos en esta aventura. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te quiero dar gracias porque sé que tú nos has hablado, Señor. Hoy quiero rogarte, Dios mío, por este mensaje del alfarero, Señor. Padre, nosotros somos el barro, tú eres nuestro hacedor y la piedra es nuestra vida. Hoy te ruego, Señor, que cada uno de nosotros se someta a ti y pueda ser moldeado por ti para que podamos ser los instrumentos y esos ornamentos y esos vasos que tú quieres que seamos. Hoy te doy gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.